Bueno, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a estas charlas que tenemos con los amigos de Agribio y el Chacarero. En este caso tenemos otra visita y es la de Jorge Diz, que es gerente técnico global de Garocube. Lo vamos a saludar, pero primero, como siempre hago, lo saludo a mi compañero de saga, a Pablo Formagini. Pablo, bueno, ¿cómo vas? Bien, Ariel, todo bien, todo bien. Acá, con una pequeña duda de entrada, ¿es AgroCube o AgroCube? Me salió el castellano a mí. ¿Cómo es, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, Pablo, ¿cómo están? Bueno, para los criollos es AgroCube. Ahí está. Bueno, pero a ver, ¿cómo se pronuncia básicamente AgroCube? Sí, digamos, fuera de Argentina, AgroCube, acá como AgroCube no, como AgroCube nos entendemos. Claro, generalmente por ahí, ¿no? Quien va a comprar lo conoce más, ¿no? Por ese lado, como lo lee. Pero bueno, a ver, vos en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires, así es. Cuando no ¿Cómo, estoy viajando, estoy acá. cómo está la ciudad de la furia ahí? Mirá, en mi zona tranquila, el centro no quiero ni mirar. Mejor, mejor. Pero con agua, está lloviendo, ¿no? No, está pesado, pienso que va a caer algo de agua a la noche. Está muy bien. Acá nosotros Está. por Tandil estamos con la tormenta dando vueltas, llovió hace un ratito, llovió ayer, cayeron 50 milímetros, así que bueno, la muestra viene bárbaro, viene bien para todos los sembrados. Y bueno, contanos un poco qué van a estar, con qué nos van a estar deleitando el 22, qué es lo que van a estar haciendo, cómo nos van a acompañar. Bueno, estamos trabajando con la línea de bioestimulantes de AgroCube. Principalmente lo que estamos apuntando es a tratamiento de semillas. Hicimos un trabajo muy intenso este año, primero en soja, después en trigo. Realmente los resultados acompañaron muy bien. Con trigos de un potencial alto hemos visto respuestas que promediaban en algunos casos un 15%, es decir, diferencias muy marcadas. Lo interesante también fue que los lotes de mejor respuesta no fueron los de menor productividad, sino aquellos de productividad promedio. Son temas muy interesantes. Lo que hemos visto es que está bastante asociado con el número de espigas por metro, y el número de espigas por metro está más bien relacionado por el número de plantas que obtenemos en el lote. Nosotros, digamos, aseguramos una mayor germinación de plantas, que en promedio está en el orden de un 5 o 6% más de semillas. Eso mismo hemos visto en el caso de soja, y eso es lo que cambia, digamos, la estructura básicamente del cultivo. Pablo Panza, que trabaja mucho en la región, hizo la totalidad de los ensayos del sudeste. Lo que dice es que, digamos, los sembrados sin Bern, que es nuestro producto, parece trazado con un tiralínea fino, mientras el que está tratado con Bern parece con tiralínea grueso. Es decir, la superficie que ocupa el desarrollo inicial de la planta es muy marcada la diferencia. Ajá. Jorge, los productos de ustedes son a base de polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Bueno, sí, son una línea, digamos, innovadora, productos muy interesantes que provienen de plantas. Y los polifenoles, si bien están presentes en las algas, principalmente se presentan en las plantas terrestres, porque es el tipo de sustancias que desarrollaron las plantas para defenderse justamente de la situación de adversidades que tienen en el medio terrestre. Por ejemplo, en el agua, limitación de agua no tienen, básicamente la absorben, y los pocos polifenoles que tienen las algas apuntan justamente a esas algas de marea, donde tienen un periodo en el cual están secos. Claro. Ahora, en cambio, cuando están las plantas en el medio terrestre, si no llueve, tienen que aprovechar la poca agua que existe, y eso crea una condición de estrés. Los polifenoles, por un lado, defienden de eso. Por otro lado, también dan estructura para que las plantas puedan crecer. Las plantas en el agua flotan. En la tierra tienen que crear estructura, y esa estructura se la brindan los polifenoles. También los polifenoles, justamente por esa acción de estructura, lo defienden mucho de hongos y de insectos, que encuentran principalmente las ligninas, que es un tipo de polifenol, algo que dificulta la invasión de las plantas. También son antioxidantes muy poderosos. Entonces, eso lo ayuda, por un lado, a sobrepasar el estrés hídrico, pero también a sobrepasar el estrés térmico, tanto por baja como por alta temperatura. Y también detoxificar, por ejemplo, cuando hay situaciones de herbicidas. O sea,
es realmente la base que han creado las propias plantas para defenderse de todo tipo de estrés, ya sea biótico como abiótico. Otra cosa que es muy interesante es que son los productos que forman el humus, porque las plantas, obviamente, cuando llegaron al medio terrestre, se encontraron con rocas, no había un medio orgánico que se había formado. Ese medio orgánico, que se combina con toda la microbiota, con todos los microbios que van formando el suelo, son justamente los polifenoles. Las plantas, al dejar caer hojas, al dejar caer ramas, las ligninas, los polifenoles que están presentes, son la base que utilizan los microorganismos para poder generar el humus. Entonces es muy amigable con el medio ambiente, forman parte de un concepto de economía circular y se combinan y complementan muy bien con los microorganismos que favorecen el desarrollo de las plantas. ¿Cómo extraen estos polifenoles, que suena de lo más complejo, extraerlos para llevarlos a un producto? En realidad la extracción es simple, básicamente es extracción acuosa, porque son solubles, con altas temperaturas. Lo que sí, digamos, provienen de plantas muy diversas, porque las plantas, digamos, nosotros trabajamos casi exclusivamente con árboles. ¿Por qué? Porque en los árboles no se hace una selección para defenderse del ambiente. Entonces, los árboles son aquellos que tienen mayores cantidades de polifenoles. Y la empresa para la que trabajamos tiene la posibilidad de acceder a extractos de los más diversos orígenes, y hay algunos que son más específicos para control de hongos, otros más específicos para acción sobre nematos, otros más específicos sobre acción contra estrés de distinto tipo, y lo que vamos haciendo, y lo más, digamos, el trabajo más refinado y más complejo, es justamente buscar cuáles son las combinaciones más adecuadas para apuntar a los distintos tipos de estrés que enfrentan las plantas. Y de hecho, bueno, los productos, los extractos pueden provenir de China, de Turquía, de Italia, de Argentina, de Perú. La empresa, digamos, tiene la posibilidad de poder generar o obtener extractos de todos esos orígenes diversos. Y eso es una riqueza muy grande, que lo estamos explorando en nuestros laboratorios. Jorge, y escuchándote con todos estos beneficios, digamos, que tiene al aplicar este polifenol en la semilla, ¿verdad? Cuando uno siembra de más, uno piensa en el después. ¿Qué beneficio también trae a la hora de, aplicar menos cosas para combatir otras cosas que aparecen cuando está la planta ya emergida? Bueno, es un concepto que en general yo creo se está imponiendo rápidamente y, digamos, es para mí un cambio de paradigma, una visión distinta, porque en general con los productos sintéticos, que yo creo que siempre van a ser necesarios porque va a haber plagas que indefectiblemente de alguna manera vamos a tener que controlar, pero yo creo que el problema es cuando nosotros apuntamos todos los esfuerzos a eliminar las plagas o los problemas de la planta, nos centramos en el problema y no en la planta propiamente, ni en el ambiente en el que estamos trabajando. Cuando uno empieza a trabajar con este tipo de sustancias, lo que se da cuenta es que estas sustancias no apuntan a matar principalmente, sino básicamente a fortalecer a la planta y a fortalecer al suelo. Entonces, es el mismo concepto que podemos manejar cuando estamos hablando de la salud de las personas. Pensaba en Nosotros tomamos eso, un remedio pensaba en eso, digo, estar Claro, más fuerte y con las defensas más altas para que no te ataque una enfermedad. por ahí pasa el concepto. Básicamente ese es el concepto, por eso si nosotros vamos a hacer una aplicación para decir, bueno, quiero matar a esta enfermedad, quiero matar a este insecto, no es la forma, porque lo que hace el producto básicamente es hacer que la planta sea más compleja para ser atacada por el hongo o por el insecto. Entonces, resulta, digamos, la planta está fortalecida por un lado, por eso vemos más productividad, y por el otro lado lo que vemos es que las infecciones, si bien se producen, avanzan muchísimo más lentamente el daño que, digamos, si no se hiciera la aplicación del producto. Y bueno, estamos trabajando sobre esos conceptos, es realmente apasionante. Yo tengo más de 20 años de química sintética, o sea, no voy a renegar de mi pasado, pero realmente en estos 4 o 5 años que estoy enfocándome a pleno en esto, me doy cuenta que es un mundo totalmente distinto y abre 1.000.000 de posibilidades. Hay mucho todavía por aprender encima. Yo creo que está todo. ¿Por qué? Porque uno puede aprender conceptos, pero el tema es cuando se aplican, cada uno de los que lo aplica va viendo cosas nuevas y todo eso va sumando conceptos y surgen ideas que nos pueden cambiar totalmente la forma de encarar las cosas. Y eso es lo apasionante y lo lindo, especialmente pensando que estamos trabajando con sustancias que son
producto de la naturaleza y que fueron desarrolladas por la naturaleza para resolver los problemas que tenemos. Jorge, ¿estos productos se aplican solo en semilla o también trabajan productos de aplicación foliar? No, tenemos productos para aplicación foliar, de hecho, digamos, la acción es muy semejante. ¿Cuál es la diferencia de la aplicación en semilla? Que básicamente estamos actuando en un momento donde nosotros podemos cambiar totalmente la estructura de la planta. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas desarrolla raíz, y la raíz es como el cerebro de la planta, entonces cuando hacemos un tratamiento de semilla lo que vemos son resultados muy, muy impactantes, así como, digamos, en hortalizas, por ejemplo, serían aplicaciones al suelo en los primeros estadios. Pero los productos, la misma acción que les menciono de bioestimulación la tienen más adelante, y podemos aprovechar esas circunstancias como para, por un lado, pasar situaciones de estrés, cuando nosotros tenemos una sequía, tenemos una aplicación de herbicidas que produce una deriva o algún problema de ese tipo, realmente las diferencias que se ven son muy, muy interesantes, porque básicamente lo que estamos haciendo por un lado es acelerar el metabolismo de la planta, y la planta se recupera mucho más rápidamente de una situación de estrés. Y también lo que estamos haciendo es aportar sustancias que van a la defensa de la planta, que, digamos, cuando nosotros apuntamos a una mayor productividad, esta sustancia de defensa tiene un costo alto. Por eso, cuando hacemos selección genética buscando productividad, naturalmente lo que hacemos es reducir la sustancia de defensa. Por eso es que en general, los cultivos más productivos son los más proclives a sufrir enfermedades, porque básicamente la energía la tenemos que aprovechar para producir lo que buscamos, que son granos o lípidos, hidrato de carbono. Y eso se hace en detrimento muchas veces de la sustancia de defensa que puede generar la planta. Qué interesante. Y a la hora de... Qué apasionado, ¿eh? Sí, sí, es interesantísimo, y aparte son conceptos absolutamente nuevos. Totalmente. O sea, yo me imagino que cuando estén en Tandil y planteen la palabra polifenoles, no sé si la gran cantidad de productores van a saber de qué están hablando, así que van a tener que repetir esto muchas veces. Sí, bueno, eso espero. Realmente, digamos, sobre todo mostrando los resultados que acompañan es un gusto, porque como la red de distribución que estamos armando, el trabajo, como es algo nuevo, empieza por el campo. Entonces lo estamos haciendo en conjunto, y lo lindo es poder ver en tierra esas diferencias, esas respuestas que les estoy comentando, y que se vienen repitiendo, por suerte, cultivo por cultivo, lote por lote y país por país donde estamos trabajando. Otra pregunta, ¿qué grado de toxicidad tienen estos productos? En Tandil, como en muchas otras ciudades, siempre hay problemas con el tema de las derivas y demás. ¿Suena a productos que no son tóxicos o me equivoco? No, digamos, son de hecho, digamos, si vos pensás, este tipo de sustancias ya tienen de uso más de 200 años, y el principal uso, es más, si vamos más lejos, los egipcios ya las usaban. ¿Y para qué las usaban? Por ejemplo, para curtir zapatos. Entonces, imagínate la cantidad de zapatos curtidos que hay en el mundo con taninos, con este tipo de sustancias, y no tienen, digamos, ningún efecto de toxicidad en seres humanos. O sea, son sustancias propias de las plantas, salvo, digamos, que hagamos un uso totalmente inadecuado y en cantidades, digamos, no implican realmente una complicación para el medio ambiente. De hecho, son las sustancias, dentro del medio ambiente, son las sustancias que permiten que toda la microbiota favorable se desenvuelva, y por eso tiene una descomposición, si bien lenta, paulatina, totalmente natural, y digamos, muy inerte, no son sustancias para nada agresivas. Me quedo ahí dando vueltas, hablando del tema de foliares, si hay un espectro, digamos, de aplicación, si tienen, digamos, también si las aplicaciones son en un hecho puntual, si tenés un tiempo de trabajo. Bueno, es una muy buena pregunta. Así como les decía que las aplicaciones al inicio son muy consistentes porque estamos desarrollando raíz, las aplicaciones foliares en general, cuando nosotros vamos a los primeros estadios, podemos hablar de entre un B3 y un B6, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema de emergencia inicial o algún problema de fitotoxicidad, las respuestas son extraordinarias, muy, muy buenas. Después, otro momento importante de aplicación
ya comienza a ser a partir de floración. Ahí lo que logramos con las aplicaciones en floración es que la planta pueda cuajar un mayor número de flores. Y, digamos, es un muy buen acompañante, por ejemplo, en el momento de la aplicación de fungicidas, porque justamente lo que hace es estimular a la planta en un momento donde tiene que formar granos o tiene que fijar granos. Más allá de eso, digamos, el tema depende un poco de la situación de estrés. Es decir, cuando aplicamos más tarde, ya la planta lo que hace es entrar en un proceso de llenado. Y si no tiene agua, nosotros no estamos aplicando agua. O sea que la eficacia que puede tener, salvo en algunos casos apuntando a mejora de enfermedad, pero en general es conveniente aplicarlo antes, digamos, las respuestas son mucho menores más allá de floración. Está muy bien. Pablo, ¿te quedó algo? Porque está, Me queda mucho está de charla en charla, Jorge, lo están esperando, tiene le dirá la sala llena, y uno abusa del tiempo, ¿no? Porque estaremos charlando un rato largo. Son fascinantes estas nuevas formas de producir. Muy interesante, ¿no? Aparte, me pasa que son muy apasionados, entonces uno se queda así escuchándolo, porque son muy claros para explicar también. Sí, sí. Y aparte Jorge habló de cambio de paradigma cuando arrancó esta charla, y claramente estos productos llegan para que, invitando a un cambio de paradigma, Totalmente. invitando a probarlos, a mirarlos, a ver cómo funcionan, invitan a eso. Es cierto. Bueno, lo despedimos, obviamente, te esperamos antes del 22, así te exprimimos un poquito antes, pero el 22 obviamente aquí con la empresa, y bueno, seguramente toda la gente va a tener también para poder charlar con ustedes. Bueno, va a ser un gusto, digamos, en la medida que me puedan encontrar, que no esté corriendo por ahí, o que me estén ocupando con otra telecom, para mí es un gusto, y sin duda, el 22 vamos a estar ahí, charlar largo y tendido, que es un placer.